atendernos esta noche. Y hay varias cosas que ha señalado el congresista Gino Costa que las vamos a tratar a continuación con el segundo vicepresidente del Congreso, el señor Guillermo Aliaga. Congresista Aliaga, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todas las personas que nos pueden seguir el día de hoy. Bueno, ¿qué tiene usted que decir sobre lo que acaba de afirmar el congresista Costa respecto a que en el Congreso, y concretamente pues la alusión es directa a la mesa directiva que usted integra, de estar protegiendo, blindando, aupando al señor Edgar Alarcón y haber esperado hasta el último día, frente a dos denuncias constitucionales que ciertamente no son poca cosa? ¿Cuáles son sus Sí, descargos? bueno, entiendo las declaraciones de mi colega Gino como unas declaraciones de carácter político, porque, te soy franco, yo he salido en 1000 ocasiones a la prensa y he pedido en el Pleno, lo he pedido también en la Junta de Portavoces que se pudiese tratar el tema del congresista Alarcón. Entonces, tanto como que puedan decir que la mesa directiva en su conjunto ha tratado de dilatar, postergar este tema, creo que debe ser descartado de plano. Ahora, vamos a lo que ocurrirá el día lunes. El presidente pidió que la sesión de la moción de vacancia se produzca el día de hoy. Eso no ha pasado porque tenía que haber un consenso, una decisión política, ¿no? Para que se pueda adelantar las fechas. Y el señor Costa, en la entrevista hace un momento, hacía una hipótesis de que un grupo del Congreso estaría esperando algún destape el día domingo para enfilar las baterías contra el señor Vizcarra, o mejor dicho, que aparezca un argumento mucho más contundente, mucho más sólido, ¿no? Es una hipótesis, porque no hay nada evidente o no hay nada concreto, ¿no? Para recién ya perpetrar la vacancia el día lunes. ¿Usted está en ese grupo de congresistas? No, para nada, por el contrario. Te comento, Jaime, hace un par de días, de hecho, salí a los medios de prensa y les comenté que si el presidente de la República estaba haciendo esa solicitud, pues tenía que formalizarla a través de un documento. Lo que se hizo fue solicitar una reconsideración, lejos de solicitar un pleno extraordinario, situación que ya se había advertido de manera oportuna. Entonces, al no haberse solicitado un pleno extraordinario, a mérito de lo que dice el artículo 50 del reglamento del Congreso, pues no se podía llevar un pleno extraordinario. Yo particularmente di esa solución de carácter legal y constitucional, pues para poder darle la facilidad al señor presidente de lo que estaba requiriendo. De ahí en adelante, pues que se esté tratando de especular respecto de posibilidad de que salga algo, no creo que sea muy sano hablar sobre especulación. Lo correcto es decir que tenemos un proceso constitucional de vacancia, que ya por lo menos la bancada de Somos Perú y el partido de Somos Perú, inclusive el propio precandidato ha dicho de que se investigue, sí, pero vacancia no era tan oportuno en este momento, así que la postura del partido, la bancada y hasta el precandidato ya está un poco señalizada, ¿no? ¿Quieren vacar a Vizcarra, el Congreso, digo, o un sector del Congreso para postergar las elecciones, como lo dice el presidente? Miren, yo creo que esas son afirmaciones que hay que tocar siempre con mucho cuidado. Nosotros, y te digo nosotros desde Somos Perú, ya tenemos claro que hay una fecha para las elecciones, es abril del próximo año. Estamos en una contienda electoral que vamos a dejar como partido político lo mejor que tenemos y descartamos completamente la idea de cualquier tipo de insinuación, siquiera de una postergación. Ahora, usted habla como digamos, congresista de la bancada de Somos Perú, pero como integrante de la mesa directiva. Como integrante de la mesa directiva es la misma posición. Ajá. Particularmente como segundo vicepresidente del Congreso, considero que es inoportuno ni siquiera hablar de la postergación de las elecciones. Estamos en el marco de una pandemia. Se ha asegurado, por ejemplo, que no se lleven las elecciones primarias obligatorias, simultáneas, abiertas, para poder un poco controlar la pandemia, y creo que eso ya fue lo suficiente de seguridad para que haya unas elecciones limpias y transparentes el próximo año. ¿Qué tendría que ser lo categórico que afirme el día lunes el presidente en sus descargos para evitar una vacancia a su juicio? Mire, yo creo que el presidente lo que tiene que hacer es un compromiso, que creo que ya lo ha venido haciendo, en pro de dar facilidades para las investigaciones.
Ojo, el estar investigado no lo hace inmediatamente culpable, ¿correcto? Y como hombre de derecho yo respeto el principio de presunción de inocencia. Tengo que hacerlo por la propia formación que tenemos. En ese sentido, el presidente tiene que dar cuenta de estas denuncias y adicionalmente exigir también al Ministerio Público que se pueda llevar las pesquisas de manera rápida para poder dilucidar esto y concentrarnos en lo que todos tenemos al frente, que es una pandemia y un posible rebrote de la misma, tal cual ha sucedido en el viejo continente. Ahora, hablando de la vacancia, pero en un plano que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, el procurador del Congreso ha pedido al TC que la señora Marianela Ledesma, presidenta del tribunal, se inhiba y se aparte de la causa relacionada con la demanda competencial para que se establezcan marcos mucho más objetivos, específicos respecto a una vacancia por incapacidad moral permanente. ¿Usted respalda esa solicitud? ¿Usted cree que la señora Ledesma debe inhibirse? Mire, yo considero que las estrategias legales, por ejemplo, que toma el procurador en defensa de los intereses del Congreso, estarían enmarcadas dentro de sus facultades. Me explico, si el procurador considera que esto le suma a su caso, bienvenido, pero políticamente, que es el plano propio del Congreso, yo considero de que cualquier tipo de declaración que vulnere la institucionalidad de una entidad, como puede ser el Tribunal Constitucional o el Congreso, en el marco ya de un proceso judicial tenemos que bajarle el tono. Que sea el propio Tribunal Constitucional que falle de una u otra manera, el Congreso tiene que acatar esa resolución, como lo hemos hecho, por ejemplo, en el caso de los peajes. Ya, o sea, usted no es tan de la idea que la señora, es decir, como segundo vicepresidente del Congreso, que la señora Ledesma se inhiba y se aparte. Es una estrategia legal para usted. Que sea el tribunal finalmente legal, el que decida con sus votos. Correcto, es una estrategia legal completamente acorde con el marco legal que tiene el propio procurador. Será la presidenta del TC la que defina si es que se inhibe o no, que también está dentro de su discrecionalidad. Es decir, lo que se haga dentro del marco de la ley está permitido como estrategia legal y desde el punto de vista político siempre bajar ese ruido en aras de que el proceso no se contamine. Ahora, se está pidiendo que se elabore, quería aprovechar para preguntarle, y un cronograma de trabajo de acusaciones vinculadas al caso Cuellos Blancos del Puerto. ¿Qué es lo que está pasando allí finalmente? Usted le está pidiendo a Luis Roel, presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales, con carácter de urgencia además, celeridad y resolución con firmeza, levantar el antejuicio a los implicados en el caso Cuellos Blancos del Puerto a fin de permitir que el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan con sus funciones, y además pide un cronograma de trabajo de las acusaciones vinculadas al caso Cuellos Blancos. ¿Esto a quiénes está comprendiendo en específico, de acuerdo o a tenor del documento que tengo aquí a la vista? Bueno, lo que se ha requerido, Jaime, y muchas gracias por la pregunta, es que la subcomisión de acusaciones constitucionales trabaje a un paso redoblado. Como dijo mi colega que estuvo antes, Gino Costa, y en esto sí comparto la opinión con él, es que este caso ya pasó de ser cuellos blancos a cuellos congelados, porque no se está avanzando. Lucho Roel, que es el presidente de la subcomisión, me ha dicho de que ya se ha programado, de que se están disponiendo la entrega de los informes para los delegados. Lo que yo considero es que tenemos que tener un cronograma de trabajo, no podemos dilatar esto, porque para la opinión pública, este Congreso, que ya de por sí es bastante corto, pues no va a tener suficiente espacio temporal para poder liberar de esos procesos de la investidura que se necesita, que es el antejuicio, para que el Ministerio Público cumpla con su legal atribución. Ciertamente, ciertamente. Muy bien, señor Guillermo Aliaga, estamos muy agradecidos por esta conversación. Lo que, digamos, debe quedar claro, creo yo, ante el público, porque lo que va a pasar el lunes no es cualquier cosa, ¿no? Lo que va a pasar el lunes es lo más extremo que está dentro del marco constitucional, pero ciertamente hay una importante cifra de, digamos, según las encuestas, de población, de gente, que esto de la vacancia considera que perturba, que
digamos, distrae de cosas más importantes como la vida, como la economía, en un contexto de pandemia. Y hay quienes señalan, incluso van más allá, diciendo que el Congreso estaría planeando, si es que no sale con esta vacancia, ¿no?, los votos, no se consiguen los votos, estaría teniendo al país en vacancias una vez por mes, ¿no? Vacancia, vacancia y vacancia y vacancia. ¿Usted lo ve así? Mira, particularmente yo creo que no es sano contemplar insistentemente en esta figura, que dicho sea de paso es constitucional, que bueno, No, hay claro. un marco constitucional, ¿no? Pero no es sano, sobre todo en el marco de esta pandemia, ¿no? Yo creo que ya han sido los propios ciudadanos los que han expresado su opinión. Hemos visto también que la Asociación de Municipalidades del Perú, la AMPE, también se ha pronunciado en el mismo sentido. Somos Perú es un partido municipalista, escucha lo que directamente los gobiernos locales opinan, y en ese sentido, hoy por hoy ya el partido ha expresado su opinión, su postura, y como hombre de partido y de derecho, te digo que no sería lo más oportuno hoy en día. Sin perjuicio de ello, admitida la vacancia dentro del marco constitucional, es a su vez oportuno escucharlo al presidente en sus descargos y ver cómo se dilucida esta votación, porque como hace gala de tu programa, hasta ahora nada está dicho. Ahora, pero hay quienes piensan, Gino Costa, por ejemplo, lo acaba de decir hace un momento, que al señor Merino le atrae la idea de estar en estas constantes hipótesis de que el señor Vizcarra sea destituido, porque evidentemente el que asumiría sería él. Y usted lo tiene al costado, ahí en sillón con sillón, en la mesa directiva del Congreso. ¿Ha hablado usted de este tema? ¿Le ha dicho, oiga, Manuel, a usted le interesa ser presidente? ¿Esto es algo personal? Porque recordemos el otro día lo que escuchamos, quiero decir, a Antauro Humala respaldarlo férreamente al señor Merino. Bueno, yo te puedo decir en honor a la verdad que cuando he hablado con el presidente Merino, más que de una manera, digamos, formal respecto de su postura, siempre lo he visto bastante esquivo de esta idea, ¿no? Él me dice, mira, yo no he puesto ni siquiera mi voto, no he puesto mi firma. Esa ha sido siempre su respuesta, ¿no? No ha sido una respuesta, digamos, que busque o que promueva este tipo de intenciones. Entiendo también que es un derecho constitucional que tienen tanto las minorías como los congresistas en un número mayor a 52, y el presidente tampoco puede apartarse de llevar esto al voto. En ese sentido no lo he visto a Merino particularmente, tal vez la percepción sea porque estoy lado a lado con él, es lo que te puedo decir. Oiga, finalmente acaba de, digamos, llegarme una información sobre congresistas de la República que tienen expedientes pendientes. Y está el señor Humberto Acuña, están otros, y me encuentro con, bueno, está Alarcón, tiene una cantidad importante, y está usted. Y aquí se habla de acusaciones, ¿no?, cargos relacionados, por ejemplo, o delitos, quiero decir, relacionados, por ejemplo, a ver, déjeme ver un momentito, a violencia y resistencia a la autoridad, desobediencia a orden de examen corporal, impugnación resuelta, fiscal superior, derivado penal contra los recursos naturales y medio ambiente, en investigación preventiva, contaminación, delito de minería ilegal, en investigación preventiva, contaminación, en investigación preventiva, contaminación, otra investigación preventiva, responsabilidad del servidor público por otorgamiento ilegal de derechos, falsificación de documentos en general. Señor, ¿cómo va esto? ¿Lo ha sacado hoy día el Una foco? muy buena pregunta, Jaime. De hecho, la información que se ha presentado ahí son informaciones de denuncias. Ninguna es una acusación, primero. Segundo, la información, y entiendo que el periodista le deben haber pasado una información errada, ¿Todo está esto es archivada. cerrado para usted? Está archivada. 1, 2, 3, 4, 5, Inclusive, 6, más 7, aún 8, te puedo 9, 10, decir 11, que si 12, puedes 13, leer 14. de esas que están No al todas, costado, en muchas de ellas hay una ya investigación dicen preventiva, archivo. por ejemplo. Los de archivo no, pues están hay archivadas, pero hay otras, investigación preventiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 investigaciones preventivas.
¿Cómo va eso? Claro, son investigaciones preventivas que ya han pasado el archivo y que falta la actualización. Es más, tú puedes ver ahí que son archivos que se mantienen en el sistema y que no han sido borradas. Yo ya he solicitado a nivel del Ministerio Público que se borren. ¿Por qué? Porque como funcionario en aquel momento de una empresa privada, como gerente legal y abogado, parte del staff fue denunciado. Pero me da pie una cosa, Jaime, y te robo 30 segundos. Yo he presentado un proyecto de ley, el 6323 del año 2020, el 1 de octubre de este año, solicitando que todos deban presentar justamente esta información a la cual usted hace referencia de manera actualizada, para que no se pueda generar ningún tipo de confusión al momento de generar la convicción en el voto. Muy bien, gracias por los descargos. Creo que era importante. Esto ha salido hace algún momento, nada más, durante el día. Guillermo Aliaga, segundo vicepresidente del Congreso con nosotros. Muchas gracias. Gracias por